Una larga intimidad con los animales me ha liberado de la creencia común de que ellos sean autómatas con un ligero soplo de inteligencia en su constitución. Tanto en la bestia y el pájaro como en el hombre, el entendimiento es lo principal. El hombre ha progresado mentalmente tanto que, mirando hacia atrás a los demás seres, estos parecen prácticamente sin mentalidad comparados con él. Sus actos, por ejemplo, son instintivos, mientras que en el caso del hombre la razón ha ocupado el lugar del instinto. Qué gracioso resulta encontrar estas inflexibles y firmes líneas escritas todavía por algunos biólogos modernos. Alfred Russel Wallace sostiene que no existían instintos en el hombre. La simple verdad de la cuestión es que nuestros instintos se han modificado y apagado más en nosotros que en los animales inferiores. Pero, aunque los instintos en los animales estén menos modificados y oscurecidos, ellos están también entremezclados y saturados con inteligencia. ¿En qué difieren en el animal y el hombre primitivo o salvaje las ocupaciones ordinarias de la caza, la pesca, el guarecerse bajo techo, criar y proteger la prole y así sucesivamente? Hay en ambos materia pensante o inteligencia, podríamos decir. Ni el animal ni el hombre podrían existir sin ese elemento, aunque sin duda el hombre en estado natural tiene algo más que sus vecinos de cuatro patas. Mi única razón para tocar este tema es porque quiero decir que reconozco una vida espiritual en los animales, similar a la del hombre aunque en grado mucho menor. Y lo expuesto me fue sugerido por la manera como se condujo la cierva durante todo el tiempo no menor de una hora que yo pasé allí, contemplándola con interés y sorprendido por la intensa curiosidad que ponía en los tenues sonidos que le llegaba del bosque. Estos sonidos, como hemos visto, no tenían importancia alguna en la vida de la criatura. Podría aún decirse o suponer que ella sabía que no representaban nada, puesto que no sentía temor por ningún peligro que pudiera venir de esa dirección, y tan libre de ello estaba que ni siquiera la preocupó mi presencia durante el tiempo que estuve sentado en la raíz del árbol detrás suyo. Seguramente escuchando así, ella experimentaba una especie de vida espiritual, entreteniéndose, podríamos decir, en captar e identificar la serie de ligeros ruidos que transportaban el aire. Si hubiera podido comparar el animal en ese estado en que yo lo veía, descansando después de comer, rumiando y al mismo tiempo ocupando agradablemente en oír las vibraciones de los árboles, al hombre que después de comer bien, fuma un cigarro con comodidad, sentado en el sillón, distrayendo su mente con un fascinante libro en el que cuentan tristes cosas del pasado y batallas del tiempo antiguo. Conocí cierta vez a un ovejero inglés en Sudamérica, que gustaba montar a caballo en los días lluviosos del verano para dar largos paseos, sin llevar siquiera un poncho, consiguiendo de este modo mojarse completamente. Me aseguraba que eso le producía el mayor placer. Recuerdo, por este motivo, a un gran financista multimillonario que al terminar el día y sus negocios estaban hechos, se encerraba en un cuarto en que nadie podía entrar, donde, sacándose la ropa, se tiraba desnudo sobre una manta, delante de una gran chimenea, empapándose con la transpiración que le producía el calor durante una hora o más. Decía que era el momento más dichoso y que constituía la principal felicidad de su vida. Y es, en verdad, una buena forma de felicidad, como muchos sabemos por experiencia. Sin embargo, nos compadecemos de estos pobres, desgraciados y afanosos plutócratas que no tienen otros medios de volver a la naturaleza. He conocido a algunos cuya verdadera dicha consistía en caminar constante y ligeramente sus 20 o 30 millas por día, sin otro objeto que el de obtener con ello la sensación de poder escapar al tedioso encierro de su existencia. Estando largo tiempo afuera, a alguna distancia de su casa, se sentían libres y contentos. También sé de otro que, de vez en cuando, solía abandonar súbitamente su oficina, yéndose a una estación terminal donde tomaba un tren rápido que lo llevaba cientos de millas hacia el norte, el sur u otra dirección, vagando así durante 3 o 4 días, haciéndose prestar en los hoteles donde se hospedaba, pidiendo una camisa de dormir y lo que le fuera necesario, después de lo cual volvía nuevamente a Londres a realizar su trabajo. Este me explicaba que el aburrimiento de su convencional vida confinada a puertas adentro, con muchas horas diarias de oficina, parecía tener un efecto acumulativo que en cierto momento llegaba a hacerse insoportable. Entonces salía precipitadamente y huía, encontrando en ese viaje a gran velocidad y sobre largas distancias la ilusión de haber conseguido evadirse de tal existencia, liberándose para siempre de ella. Existen otros cuyo mayor deleite lo experimentan con el agua. En la vista y la sensación de ese elemento,
ya sea agua corriente, de charcos, lagos o mar, bañándose sentados en la orilla, caminando por la playa, observándola atentamente. Hay todavía aquellos que sienten un gran alborozo con los truenos y relámpagos, saliendo al exterior en medio de las más espantosas tormentas, quedándose parados contemplando con verdadero placer tan tremendo espectáculo. Todas estas preferencias, y se podrían agregar muchas más, tienen el mismo y único origen: el sentido de desarmonía entre el organismo y lo que lo rodea. Por una feliz casualidad, el pobre desventurado ha podido descubrir la manera de escapar por breve intervalo de su aprisionamiento, ya sea por el ejercicio violento o emborrachándose, exponiéndose a la inclemencia del tiempo, en el agua, e incluso echándose desnudo y calentándose como un gato al calor de un gran fuego en el hogar. Una condición particular lleva a asociar en su mente con la sensación de alivio y de consuelo que le produce la impresión de haberse desembarazado de una carga. El hombre común que vive al aire libre, aunque parezca indiferencia, experimenta un cierto placer en todos los estados atmosféricos y aspectos de la naturaleza. Y puedo decir que lo mismo me ha sucedido a mí ahora y siempre, y siento una verdadera satisfacción, no solamente en los estados del tiempo y otros aspectos de la naturaleza que nos gustan o que halagan los sentidos, sino también en aquellos que producen malestar y hasta real dolor físico o temor. A la persona que se ha criado en la ciudad podrá parecerle esto un disparate, siendo que malestar no es bienestar, que el temor es temor y el dolor dolor, y esto no puede ser placer, ¿no es verdad? Debe de creérseme, bajo mi palabra, que esto ocurre en ciertas circunstancias y en ciertas personas, aunque el lector pueda no ser una de ellas. La medida en que nos afecta varía grandemente según nuestra educación, carácter, gustos u ocupación. Pero, aparte de los sentimientos estéticos que el objeto, la escena o estados de la atmósfera puedan despertar, y de la sensación de novedad, el vivo interés que experimentamos en ocasiones en lo que vemos, olemos, oímos y sentimos, así como en otras sensaciones que actúan en nosotros, existe un sentido de la cosa en sí, del árbol o del bosque, de la roca, el río, el mar, la montaña, el suelo, la arcilla, el cascajo, la arena, el yeso, la nube, la lluvia y qué sé yo cuántas cosas más. Algo, digamos, penetrante, especial e individual, como si la cualidad de la cosa en sí se hubiera introducido en nosotros, reemplazando y conmoviéndonos el cuerpo y el espíritu. Vuelvo a la música. Ciertos sonidos nos atraen y nos gustan a causa de su belleza intrínseca y de su novedad. Más tarde atraen hacia ellos o llegan a estar mezclados con asociaciones, algunas resultantes de experiencias personales, otras probablemente heredadas, y la sensación que nos produce se confunde con el deseo de expresarlas justamente de esa manera, en sonidos. El sonido no es sino una de las cosas que nos ocasiona esta clase de atracción. En la Patagonia, y Hudson siempre vuelve a la Patagonia, siempre vuelve a su lugar de origen, que es la llanura y la Argentina. En la Patagonia, dice Hudson, encontré en algunos fragmentos de antiguos cacharros primitivos de barro cocido una ornamentación realizada con la comprensión de la punta de los dedos con las uñas curvadas sobre el barro húmedo. Encontré otros fragmentos decorados en parte simétricamente con pequeñas marcas romboidales, y este decorado había sido efectuado por la comprensión de la caparazón segmentada del armadillo sobre el barro antes de coser. Esto, diría yo, que fue el primer paso consciente hacia el arte plástico, después que la involuntaria impresión de un pie sobre la arena mojada hubo excitado el sentido de la belleza y del instinto creador. Este esfuerzo artístico, sumamente primitivo de los antiguos patagones, representa una etapa de la cultura muy por debajo de aquella de los hombres de las cavernas de Europa, con sus cuadros gráficos de animales salvajes tallados en la piedra y el hueso. Pero podemos observar todas las primeras etapas en nuestros propios jóvenes bárbaros, juzgando en un charco de barro, abrazando desde la impresión del pie completo con todos sus pequeños dedos, hasta el modelado de pasteles de barro, y así sucesivamente hasta el periodo del dibujo de figuras humanas sobre una pizarra,
Una O con 2 puntos en el lugar de los ojos representaba la cabeza, una recta y gruesa línea de cuerpo, 2 líneas abajo para las piernas y 2 arriba para los brazos. Así es como los groenlandeses y los samoyedos representan la forma humana. El viejo samoyedo y el niño civilizado de 5 años de edad se encuentran al mismo nivel del arte, mientras que ambos son en un sentido contemporáneo de los salvajes patagónicos de hace 1000 años y son mucho más antiguos que los hombres de las cavernas de Europa, que probablemente perecieron de frío durante la época glaciar. Algo más he observado en el campo. Niños en busca de frutas silvestres. Primeramente los hijos de los salvajes patagones y más tarde los niños de las ciudades inglesas, y a los dos he visto reírse con placer al mirarse unos a otros manchados de rojo y púrpura, mientras alegres y deliberadamente se frotaban la cara y las manos con jugos coloreados. He aquí la primera expresión humana de amor al color. En los patagones, esta expresión infantil continúa hasta el fin de la vida, y los hombres y mujeres se pintan la cara de color negro y carmesí. Pero esto no ha terminado allí, pues los he conducido a descubrir e inventar duraderos tintes con los que tiñen de amarillo brillante, rojo, negro o verde el lado gastado de sus mantas de pieles con una diminuta plantilla de espina de arenque. Vimos también que los niños civilizados y salvajes desde las regiones polares a los trópicos y sobre todo el mundo donde quiera que se encuentren reunidos charlan como estorninos y cotorras sobre las cosas que les interesan. Cualquier cosa llama la atención a su sentido de la diversión, de la novedad, de lo grotesco, de lo hermoso. El niño que imita mejor a sus compañeros y a los mayores, o hace su narración de la manera más lúcida e impresionante, excita más la risa y el interés de los otros, y pronto descubre que puede producir mayor interés si exagera e inventa. De aquí el arte del actor y del charlatán, y de nuestro Homero, Boccaccio, Cervantes, Swift y la multitud de novelistas de la actual época. Y así sucede con todas las artes. Brotan de una raíz, un impulso, el sentido de la belleza que existe en cualquier mortal, lo que no es un desbordamiento del sentido sexual como algunos de nuestros filósofos imaginan. Si miramos de más cerca, lo encontramos también en los animales, el pájaro, el mamífero, el pescado y hasta los insectos. Guillermo Enrique Hudson nos regala la belleza del contacto con la naturaleza, del contacto con la humanidad. No se muera sin leer a Hudson. Es un acercamiento a la belleza y al ser más humano.